tardado un poquito porque pues quería compartir por mi compu, pero no sé, no he querido abrir el Meet, la verdad, y ya estaba todo listo, pero no importa, lo voy a hacer por mi tableta, bueno. Entonces, la verdad no creo que sean más chicos, deben estar ya fiesteando, previando, no sé, pero si están de acuerdo ya podemos ir empezando. Y si alguien puede grabar, porfa, lo graba y luego me pasa el link, ¿ok? También para que quede constancia de que les he dado la clase. Una cosa más. Si quieren participar, porque obviamente voy a hacer preguntas para que participen, lo voy a tomar en cuenta porque voy a anotar y eso también va a ir, ¿no? Para la doctora también. O sea, va a valer puntos, por así decirlo. ¿Ya? Su participación en esta clase porque no pueden quedarse así, aparte ya es un módulo que ya hemos visto. Bueno, entonces voy a compartir y voy a empezar. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso del tema, me cortan y solo me preguntan. ¿Ya? Me dicen. Ya, ¿se me escucha y se puede ver? ¿Alguien me confirma? Sí, se puede. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, esto va a ser una magistral, pues las diapositivas sí son bastantes y voy a tratar de ser un poco más objetiva, pero también quiero que vean muchas cosas que tal vez no hemos podido como tal verlas en tórax y sepan que tórax es una de las más importantes, o sea, módulos que tendrían que saber no solo para el año o para su tribunal, sino también para su vida profesional. Entonces lo vamos a hacer de la forma más llevadera posible y lo que más me importa es de que también he preparado material audiovisual, entonces de que vean eso, de que lo analicemos y de que al final pues tengan las cosas más claras si no han podido tenerlas. Esto en especial para los chicos del grupo de lunes, miércoles y viernes. Bueno, ya. Entonces vamos a empezar con tórax pulmonar y como les estaba mostrando ese día a los chicos que estaban presentes, pues vamos a tener muchos motivos por los cuales los pacientes van a acudir, ¿verdad? Desde tos, puede ser rinorrea y la patología pulmonar nos va a abarcar desde cosas tan simples como ser un resfriado hasta cosas ya mucho más graves, ¿verdad? Que como han sido, por ejemplo, en la pandemia COVID o neumonías que pueden llegar a pues ponerse muy, muy graves y comprometer incluso la vida del paciente, llegando así. Entonces es muy importante que sepan manejar cada una de ellas, identificarlas y saber que pues no solo con la clínica se va a poder esto, pero de que es muy importante el examen semiológico, ¿verdad? Entonces es trascendental, no es solo basarnos en los resultados de laboratorios y otras cosas. Ven, entonces esta patología va a abarcar tanto lo que va a ser pues personas adultas, pero también va a comprometer mucho a niños. ¿Sí? Entonces es importante y es trascendental que ustedes aprendan este módulo. Eso es a lo que quiero yo. ¿Ya? Las estructuras anatómicas, pues esto es ya un poco más, se podría decir, basiquito o de relleno, pero ya saben, ¿no? Que por delante está el esternón, la articulación esternocostal, las extremidades anteriores de las costillas, lateralmente tenemos los arcos costales y por detrás las vértebras dorsales, las articulaciones costovertebrales y las extremidades posteriores de las costillas, ¿verdad? Las formaciones óseas, tenemos a las clavículas, los omoplatos y las musculares de plano anterior, los pectorales, deltoides y en la posterior las espinales, músculos supraespinosos, infraespinosos, serrato mayor, dos ancho, trapecio y otros. Ya, entonces esto es para ver un poco las estructuras anatómicas y que un poco se ubiquen en cuanto a lo que vamos a ver, cosas anormales y normales, pero ya lo hemos visto más con la doctora. Y esto de los espacios intercostales, que me parece que también se los dijo, que el espacio intercostal es el que se va a encontrar justo por debajo de la costilla. Es decir, que tenemos la primera costilla y por debajo es el primer espacio intercostal, ¿verdad? Segunda costilla, segundo espacio intercostal. Y así también iríamos palpando y encontrando los sucesivos espacios. Y en la parte posterior lo mismo, obviamente, y como pueden ver, la parte de los omoplatos se va a superponer mucho a lo que va a ser esta área. Y es por eso que, como hemos visto en la práctica, le vamos a pedir al paciente de que se abrace esto para permitir que las escápulas se abran y amplíen en lo que va a ser el campo pulmonar. Y bueno, aquí ya tienen las líneas, ¿no? Que esto lo tienen que describir en lo que va a ser la inspección y tienen la línea, bueno, estos son diferentes líneas más allá de las que la doctora les dice, que son las básicas,
No es importante que sepan eso de clavicular, tercera costal, sexta. Es como un poco más para que vean que la topografía del tórax es amplia, ¿verdad? Y también, pues, en cuanto a regiones, que lo mismo se puede ver incluso en el abdomen, la región supraclavicular, infraclavicular, esternal, mamatia y también el hipocondrio que va a comprometer este lado. Pero ustedes básense en las líneas que la doctora y yo les hemos enseñado para describir, ¿verdad? Las que igual están en el libro de la doctora Vázquez. Entonces aquí tienen, ¿verdad? Las líneas axilares, anteriores, medias, posteriores, y en la parte posterior las líneas medio espinal o espinal media, también tienen las paravertebrales o paraespinales, las medio escapulares y las axilares posteriores. Eso sería en la parte posterior, ¿verdad? Y en la parte anterior, ahí está, tienen la línea eh, medio escapular, luego tienen las paraescapulares, luego lo que va a ser la línea medio clavicular y la axilar anterior. ¿Verdad? Y aquí tienen igual lo mismo, axilar posterior, media y anterior. Y lo mismo, las mismas líneas, ¿verdad? Esto para identificar con lo que va a ser las proyecciones del tórax, dónde se van a encontrar. Y nuevamente tenemos todas esas. Y esto me importa un poco y cuando yo era estudiante, bueno, pues el doctor Obando recalcaba un poco más en cuanto a lo que serían las proyecciones de los pulmones, en cuanto a sus divisiones y los lóbulos en segmentos, pero es para que vean que existe la proyección de lo que va a ser las estructuras anatómicas propiamente del pulmón y también tendrían que llegar a saberlo, ¿no? Ya que si en algún momento llegan a presentar una alteración, que puede ser derrames o las deficiencias o pérdidas de las vibraciones vocales, pues podrían llegar a saber incluso qué segmentos, qué lóbulos se van a encontrar afectados en el pulmón, ¿verdad? Y aquí tienen la proyección de lo que va a ser las mismas cisuras, y también las proyecciones de lo que van a ser la tráquea, los bronquios y todo eso, el tórax. Y también no olvidarnos de que el pulmón pues va a ser un órgano que por sí es móvil, no es estático. Y como lo hemos visto en la excursión diafragmática, pues va a haber un ascenso y descenso del mismo, por lo cual eso también tenemos que considerarlo en la parrilla costal, ¿verdad? Ya. Acá esto también tenemos, bueno, las proyecciones de las cisuras, como pueden ver, y los bordes. Y el doctor explicaba también un poco más de lo que va a ser la fisiología pulmonar, pero esto es simplemente como para que ustedes puedan identificar, ¿no? Lo que van a ser las alteraciones o entender un poco más lo que van a ser las alteraciones, pero eso ya va un poco más al lado de fisiopatología. Y simplemente identificar lo que va a ser la ventilación pulmonar, ¿no? Tanto al final de la inspiración como al final de la expiración, tener claro cuáles van a ser o sea, los objetivos, o sea, lo que va a cumplir el pulmón. Y la ventilación pulmonar, que ya no le pasa, porque sí es difícil y bien feo que sepa, pero que tengan en cuenta de que también va a ser una parte trascendental de la valoración pulmonar, es decir, como en lo que va a comprender los exámenes complementarios. Igual que la radiografía de tórax posterior anterior y anteroposterior que se realiza. Y ahí vamos a poder encontrar alteraciones que también las podemos encontrar de forma clínica, ¿no? Como ser los derrames. Ya, entonces vamos a empezar con la anamnesis y vamos a ver de qué esta nos va a permitir identificar tanto signos y síntomas, nos permite relacionar con los antecedentes de nuestro paciente, nos hace contextualizar al paciente mismo, además de identificar los factores de riesgo y de las sospechas diagnósticas, ¿verdad? Ya, entonces acá tenemos uno importante que les he mencionado y que les he dicho que a la inspección también ustedes deben pedir al paciente de que les muestre precisamente sus manos, lo que van a hacer los dedos en palillo de tambor, también denominados acroparque, ¿verdad? También podemos ver en el lado derecho, ustedes pueden evidenciar a un paciente que por sí está caquéctico, ¿verdad? Se podría ver desnutrido, se ve que está como tal. Y esto se puede presentar en patologías como tuberculosis, entonces ya te puede estar diciendo incluso por su estado nutricional el paciente que qué es lo que puede llegar a tener. Y aquí tenemos otro, pues como va a ser la tos, la cianosis en los niños, igual podemos encontrar el aleteo nasal. Nuevamente tenemos la acropaquia y la presencia de sangre en la tos. ¿Cómo se llama eso, chicos? ¿Quién se acuerda? Hemoptisis. Ya, muy bien, eso, hemoptisis. ¿Qué me dices tu nombre, por favor? Paola. Ya, ok. Ya, entonces sigamos. Entonces, el examen debe hacerse con la persona sentada, esto ya para el caso de inspección. El tórax debe estar desnudo, en la parte a examinar principalmente, y se debe respetar el poder del paciente. Va a ser importante seguir el método secuencial y el orden de
distribución. Entonces lo vamos a hacer en el plano posterior, de arriba hacia abajo, en las regiones de los vértices, hacia las bases, en el plano anterior, de forma secuencial, en el plano lateral, y pidiéndole pues a nuestro paciente de que levante el brazo del mismo lado y que coloque la palma de lo que va a ser la parte de la nuca o la cabeza. Y aquí estaríamos evidenciando, ¿verdad? Y acá es lo que les decía. Lo primero que evidenciamos es la forma, el tamaño, la simetría, el estado de la piel, tejido celular subcutáneo y las estructuras musculoesqueléticas. Tenemos que evidenciar una ausencia de abovedamiento o retracción de algún hemitórax, además de la evaluación de la forma, la dirección de los movimientos de las costillas y de los espacios intercostales, ya que se pueden incrementar los espacios intercostales, puede encontrarse, o sea, que el paciente esté utilizando la musculatura accesoria, y estos son signos de insuficiencia respiratoria. También vamos a encontrar, como les dije, o sea que acá lo vamos a ver, eso exactamente, que en la relación antero-posterior va a ser, la relación es de 2 a 1. El tamaño del tórax de nuestro paciente va a estar relacionado con su tipo constitucional. La forma va a ser de un piriforme metido, también pues, como lo dicen, ¿no? Con un trocado. Además, tenemos que evidenciar la posición de la tráquea en el hueco supraesternal sobre la horquilla, que debe estar en la línea media y no debe tener una desviación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, ya que esto puede significar patologías como neumotórax y nos puede indicar incluso la gravedad del mismo. Y acá pues vamos a poder ver, ¿no? Lo que va a ser el tórax en barril, donde les dije que se van a igualar los diámetros anteroposteriores, se iguala de 2 a 2, lo que sería con el tórax normal de un adulto. Y también tendríamos que estar frente a otras alteraciones de la parrilla costal, como ser la cifosis o como ser la escoliosis. Y aquí también tenemos lo que va a ser el pectum excavatum y el pectum carinatum, ¿verdad? El pectum carinatum, que también se llama enquilla de barco, es porque, o de gallina, porque va a estar hacia adelante. Y el excavatum, pues excavado, ¿no? Y también la cifoescoliosis, donde se va a ver un desplazamiento. Y para esto, como pueden ver acá, se le puede pedir al paciente de que se agache hacia adelante, o sea, de que se encorve. Y simplemente ya o sea, se evidencia, viéndolo de la parte posterior, la disposición de la columna. Y acá podemos ver en la parte superior, por ejemplo, un paciente que se va a encontrar, bueno, tiene un leve enfisema y en la parte posterior podemos ver lo que les he denominado, lo que les comentaba que es la circulación colateral. Y acá ya es un grado pues mucho, mucho más superior de lo que va a ser el enfisema, o sea, es decir, el tejido, va a estar el tejido celular subcutáneo con aire, ¿verdad? Y es lo que incluso se puede escuchar hasta como crépitos o como burbujas cuando nosotros realizamos la palpación. Y de este niño vemos que incluso se ha desplazado hacia lo que va a ser la cara, ¿ya? Entonces no es un edema, es un enfisema. En cuanto a la inspección, aquí vamos a la inspección activa y recuerden lo mismo que les dije que vimos en signos vitales de respiratorio, entonces vamos a ver el tipo respiratorio, vamos a ver la frecuencia, su ritmo, su profundidad, los patrones y también la amplitud o la expansión de lo que va a ser el tórax. Y pues acá está, ¿no? La respiración costo-abdominal en el hombre, de tipo costal superior de la mujer y en el niño es mucho más abdominal. Esto sí va a estar alterado, es decir, ustedes ya lo saben y se los he dicho muchas veces, es un signo eminente de respiración paradojal. Es respiración paradojal y es signo de una parada respiratoria. Y debemos identificar cuál va a ser la causa, si puede ser fracturas o puede ser, o sea, a nivel de la parrilla costal o puede ser una causa de tipo abdominal. Luego ya vamos a ir, esto ya es un poco yéndose directo a lo que es al final, a las alteraciones en cuanto a los patrones y a los ritmos, que ustedes ya lo saben, pero no se olviden que tienen que evidenciar, además del patrón respiratorio por pseudopalpación o pseudoauscultación, las características de la respiración en cuanto a su ritmo, su frecuencia, de 12 a 20 hasta 24, taquipnea, que podría presentarse pues, en ansiedad, puede presentarse anemias, fiebres, bradipnea en hipertensión ucraniana. También es normal en atletas y puede presentarse en intoxicaciones por narcóticos. La amplitud que tendrían que ver, ¿no? Si es superficial o profunda, batipnea es cuando es profunda y hipopnea es cuando es superficial y las alteraciones de todas estas, ¿no? Que van a ser las de Kussmaul, Cheyne-Stokes, Biot, gasping, atáxica y en la insuficiencia respiratoria estarían evidenciando lo que va a ser la retracción de los espacios intercostales y el tiraje de los músculos superiores, como les decía. Luego pasamos a la palpación y aquí vamos a evaluar estos puntos básicos que también se los puse en el resumen, que va a ser la sensibilidad, elasticidad, expansibilidad, vibraciones vocales. Ya.
Entonces, para la palpación torácica, vean que se palpan en los planos anteriores, laterales y posteriores, y se puede hacer la maniobra, o sea, la general, que les dije, la de Merlot, ¿verdad? Y también puede ser una palpación un poco más meticulosa, pero esto sería más a nivel de las articulaciones, ¿verdad? Como lo está haciendo acá en la imagen. Y esto ya estaría en cuanto a la elasticidad torácica. Primero, antes, pasando todavía a lo de la palpación, ya les dije que es importante para evaluar la sensibilidad y lo hacemos en todos los planos. Podemos evidenciar, por ejemplo, neuritis, o sea, intercostal, o sea, si le duele a la palpación en un dermatoma, puede ser por herpes zóster. El síndrome de Triché, que es la osteocondritis, este va a ser un dolor localizado, además con las fracturas, y el mal de Pot, que son las tuberculosis en las vértebras dorsales, ¿verdad? También podríamos palpar frémitos y adenopatías, pero las adenopatías no son tan evidentes en la parrilla costal, sería más en los espacios supraclaviculares. Ya, ahora pasamos a la elasticidad y como ya les expliqué, y acá están las imágenes, vemos ponemos una mano en la cara anterior y una mano en la cara posterior. Esto está un poco arriba, ¿no? También podría hacerse este nivel, pero se puede hacer igual incluso un poco más abajo, donde lo realizamos nosotros, desde debajo del pectoral y por debajo de la escápula, ¿no? Para que no nos perjudique tanto la escápula. Y vamos a realizar dos compresiones, tratando de unir nuestras manos al final de la expiración. O sea, antes de que respire profundo y cuando esté terminando de expirar lo hacemos. Y lo realizamos en cada hemitórax y lo comparamos. Incrementado en niños, osteomalacia, disminuido en todas las patologías pulmonares, incluidas emfisemas, neumonías y derrames. Luego tenemos acá la expansibilidad torácica y tenemos las maniobras de abordaje posterior, que van a ser de las bases y de los vértices, y en el abordaje anterior solo sería de las bases. Y aquí está, posicionamos nuestras manos en la parte posterior del tórax, más o menos a nivel eh, de lo que va a ser subescapular, y formamos el pliegue y le vamos a pedir a nuestro paciente de que respire, y con esto se va a ver una apertura de lo que va a ser el pliegue, ¿verdad? Este pliegue tiene que ser de la misma forma. Acá vean, se dice que se junta a nivel del quinto al séptimo espacio intercostal, y pues nos va a proporcionar datos de la movilidad y se valora con la expansión de ambos lados, tiene que ser igual en ambos hemitórax. Y tenemos la maniobra de los vértices, que esta se llama también maniobra de Ruold, donde vamos a colocar nuestros pulgares en lo que va a ser la prominente, es decir, en la C7, al mismo nivel, en el cuello, y vamos a posicionar nuestros dedos hacia adelante, ¿verdad? Como la imagen a nivel de las fosas supraclaviculares, en los espacios de Cronin, y le pedimos a nuestro paciente de que inspire. Entonces el ascenso tiene que ser simétrico de nuestros dos pulgares que se van a encontrar a ese nivel. Y en la maniobra anterior de bases, bueno, acá tenemos nuevamente eso. Y en la maniobra anterior, pues simplemente igual, realizamos el tórax, pero esto ya sería la parte anterior. A nivel de la apófisis sifoides, realizamos el pliegue, le pedimos al paciente que inspire y lo mismo. En cuanto a la palpación de las vibraciones vocales, vean, acá se puede hacer tanto a mano llena como se puede hacer con la maniobra de Shorts, que es la que la doctora más que todo hace. Y lo podemos hacer en estos focos. Los focos principales que ya les comenté eran los supraescapulares, interescapulovertebrales superior, medio, inferior, y subescapulares interno y externo, ¿verdad? Y en la parte anterior también, en la parte lateral relativamente lo mismo. Pero en vibraciones vocales podemos ver de que como nuestra palma va a ser mucho más grande, entonces puede abarcar mucho más espacio. Entonces pueden guiarse tanto por las imágenes como por esas, no hay problema. La cosa es de que abarquen el campo pulmonar, o sea, tanto en la palpación como en la percusión, de que abarquen el mayor campo y de forma ordenada. Eso es lo que principalmente se les pide. No que sigan los focos así tan secuencialmente, pero de que sí no se les escape, es decir, que puedan ver todo eso, ¿ya? Entonces, esto se podría decir que está errado y es una maniobra que no debería hacerse, ya que con el dorso de la mano pues casi no se puede percibir lo que van a hacer las vibraciones. Entonces, es ideal hacerlo siempre con las palmas, y pues para hacer la maniobra de shorts que le gusta al doctor es con el borde cubital de las manos, ¿no? Pero eso se utiliza más para delimitar. Esto lo hacemos en ambos tórax, comparativa, y que nos va a permitir pues las vibraciones vocales, la percepción de estas vibraciones que van a pasar por el aire, por la laringe, se van a transmitir por el parénquima pulmonar y van a llegar hacia la superficie del tórax. Entonces, para esto tenemos que pedir a nuestro paciente de que se abrace, de que deslice la escápula y su cuello, que lo lleve hacia adelante, su cabeza. Y vamos a pedirle de que diga el número 33, ¿verdad? Y vamos a ir sintiendo las vibraciones vocales.
Estas variaciones pueden ir variando. Primero, por la edad, en los niños van a ser menos intensas porque su voz va a ser más aguda y va a ser menos fuerte. En los ancianos igual también puede ser menos intensa porque su voz pues, va a ser más débil, mucho más velada. Y en los adultos va a ser más intensa porque su voz va a ser más grave y más fuerte. Y eso también va a estar relacionado con el sexo, ya que en las mujeres van a ser menos intensas y porque su voz también va a ser mucho más aguda y menos fuerte. En cambio, los varones pues va a ser más grave, ¿no? Va a estar relacionada también con la intensidad de la voz y con el tono de la misma. Si tiene voz grave, voz aguda, pues ya lo pueden deducir, ¿no? Y también según a la topografía va a ir variando, ¿no? No va a ser lo mismo en una área de mayor grosor de la pared que con un área que sea un poco, pues, mucho más delgada. Y eso, acá olvidé poner la mnemotecnia, pero como ya se deben acordar, pues es la gallina corre bien, que está consolidado el tejido, que puede ser neumonía, puede ser tumores, en atelectasias, vuela mal, es decir, que pues por la presencia de aire en un neumotórax se va a percibir mucho menos, es decir, no vamos a casi poder percibir las vibraciones, y nada peor, es decir, que en la presencia de agua, un derrame, pues no se va a poder percibir ninguna vibración. ¿Ya? Entonces puede estar esto, o sea, incrementado en condensación, disminuido en neumotórax y abolido en lo que va a ser un derrame. Ya, en cuanto a la percusión, pues esta nos va a suministrar información auditiva y táctil a una profundidad de 5 a 7 centímetros. Es decir, esto es lo que va a alcanzar a percibir la cantidad de parénquima que percibe la percusión. Y para esto tenemos dos técnicas, ¿verdad? Las técnicas dígito-digital de Gerard y la otra que es la dígito-pulgar, pero lo que ocupamos es la dígito-digital. Esta, como pueden ver acá, se puede utilizar, como ven, uno o dos dedos. Los dedos percutores o dedo percutor se encuentran en la mano dominante y generalmente son, como pueden ver en la imagen, el índice o este incluso puede ser el anular. Y se hace la percusión en la falange distal de lo que va a ser el dedo flexímetro que se encuentra en la mano no dominante y generalmente es el dedo del medio, ¿no? Aquí puede ver que se usa el dedo índice, pero generalmente se usa el dedo. Entonces, este debe estar completamente adosado hacia lo que va a ser la pared. Vean que acá no está completamente adosado, está como que bailando, pero acá sí lo adosa y siempre tiene que estar en el espacio intercostal, es decir, nunca sobre tejido óseo porque nos estaría dando un falso sonido, el sonido matidez de sólido de lo que va a ser el tejido óseo. Y los otros dos dedos del lado pueden estar ligeramente adosados o pueden estar levantados. ¿Ya? Y este es el patrón que se sigue, como pueden ver, entonces tienen que ir bajando en escalera y hubo algunos que se equivocaron en el momento de su tribunal y por favor, esto sí tienen que hacerlo muy bien, tienen que ir bajando, como pueden ver, así como cuadraditos, ¿verdad? Entonces, eso es por eso se dice que es de forma comparativa y de forma bilateral y que tienen que realizar este desplazamiento. Y se hacen dos golpes por foco, eso es importante, se hace dos golpes generalmente y en abdomen se hace uno, pero la doctora también les deja hacer dos golpes. ¿Ya? Entonces, seguimos. Y aquí está igual en el plano anterior y cómo debe realizarse la percusión. Aquí está, vean que los dedos están adosados. Lo mismo acá. Y esto les puse porque en las mujeres puede ser incluso un poco más difícil realizar la percusión porque pues van a estar presentes las glándulas mamarias. Entonces traten de realizar un desplazamiento de lo que va a ser la glándula mamaria, pero si de por sí no se puede hacer, sería ideal también por lo que les dije, ¿no? Si ya me preguntaron, ¿se puede hacer, se debería hacer la percusión de pulmón en la parte anterior? Pues es mejor hacerlo en la posterior, precisamente por esto y porque se van a superponer áreas como lo que van a ser las áreas cardíacas, ¿no? Y finalmente esto que deberíamos cortarnos las uñas, es decir, las uñas tendrían que estar muy cortas y en todo caso, si no fuera así, tendría que utilizarse la dígito pulgar, ya que esto no va a permitir el golpe como tal, es muy difícil. Y también deberíamos retirarnos lo que van a ser anillos u otros objetos que pues impidan realizar la percusión como se debe. Y no se olvide, finalmente, realizar lo que es la exploración diafragmática, es decir, el descenso del mismo. Esto se hace evaluando, como ven acá, en ambos hemitórax, pero comenzamos en uno y nos ayuda a evidenciar la expansibilidad pulmonar durante la respiración profunda. El descenso generalmente es de 4 a 5 centímetros
y se dice que es de 3 a 6 lo que debe ser normal. Entonces, en la parte posterior ubicamos en respiración normal lo que va a ser la décima vértebra dorsal o por debajo del nivel escapular e identificamos el cambio de sonoridad, lo que va a ser la matidez lumbar. Es decir, bajamos percutiendo y marcamos a nivel donde encontremos esta, este nivel, lo marcamos y luego le pedimos al paciente de que respire profundo y de que contenga la respiración. Subimos 5 centímetros por arriba y volvemos a percutir hacia abajo. Y cuando volvamos a identificar el cambio de matidez, volvemos a marcar. Este espacio debe ser de 4 a 5 centímetros. Cuando está incrementado, o sea, cuando el espacio es más amplio, es asma o EPOC. Y cuando está disminuido, es decir, generalmente es eso lo que más se presenta, está en condensación, derrames, fibrosis, ascitis, hepatomegalias, hernias diafragmáticas y parálisis del nervio frente. ¿Ya? Los sonidos, pues ya saben, sonoridad es el tejido pulmonar, aire y tejido. Eso es sonoridad, es como una esponjita, eso se denomina sonoridad. Matidez es como el hígado o como el hueso, es sólido. Y timpanismo es más resonante, por lo cual va a ser, se le asocia como lo que va a ser el. Entonces acá vemos en el plano anterior lo que se superpone, ¿verdad? También hay otros sonidos y hay incluso unos más, como ser su patidez, mi personalidad y cosas así, pero esos son los más básicos, ¿ya? Entonces este se podría decir un poco lo que nos dificulta la percusión en el plano anterior, lo que se va a interponer, la matidez cardíaca, el espacio timpánico de Traubé, que es la caja o la burbuja de aire en el estómago, y la submatidez hepática, ¿verdad? Y la matidez hepática también. Entonces, por eso se realiza un poco más en la parte posterior, pero también se hace en la anterior. Pero a la doctora le gusta que hagan en la parte posterior su excursión diafragmática, entonces ahí la van a hacer. Entonces, acá están los sonidos que les dije. Y finalmente vamos a la auscultación. Entonces, ¿para qué nos va a servir la auscultación? Pues para identificar las características sonoras secundarias a la movilización de aire en lo que va a ser el pulmón. Y para esto vamos a pedir a nuestro paciente de que respire como cansado, es decir, a través de la nariz y la boca. Y es importante para nosotros no pasarnos con esto, es decir, no hiperventilar a nuestro paciente, más si va a estar ya comprometido su salud, ¿no? Entonces, la auscultación debe hacerse por planos, por focos, además de forma sistemática, comparativa y bilateral. Lo realizamos en los planos anteriores y posteriores. ¿Ya? Entonces, el primer ruido, y ya les mandé hasta incluso mm, el cuadrito, es el ruido traqueal, ¿verdad? Que lo vamos a hacer en la parte supraesternal. Se los voy a repetir rápido porque ya lo tienen ahí. Entonces, se va a sentir mejor durante la expiración y se hace con la campana porque su sonido es grave. El segundo ruido es el bronquial, se hace en el segundo espacio intercostal y en la parte posterior se puede hacer en la cuarta vértebra dorsal. Se escucha igual durante expiración y expiración y se puede hacer tanto con campana o membrana. Y el tercer ruido es el que acá están evidenciando y también en la parte posterior, que va a ser el murmullo vesicular. Entonces, este se escucha mejor durante la inspiración y es agudo, se escucha con membrana. ¿Ya? Los ruidos normales pueden estar incrementados en ejercicio, en hiperventilación, en acidosis, pueden estar disminuidos en enfisema y en obesidad. Abolidos en derrames, que puede ser un derrame ya tipo masivo, en neumotórax y también atelectasias. Estos son los tres ruidos normales, no son cuatro, chicos, son tres. Y tienen que hacerlos. Entonces, cuando vayan a la parte anterior, primero me hacen el traqueal y lo hacen con la campana, ¿verdad? Traqueal, campana. Luego hacen el bronquial, lo pueden hacer con campana, con membrana, no importa. Y recién se van a la parte posterior, donde van a hacer los ruidos de murmullo vesicular. Y evalúan acá, como pueden ver, supraescapular, interescapulovertebral, superior, medio, inferior, subescapular, interno y externo, y hasta incluso acá hay un poquito más, ¿verdad? Ya. Y también no se ven, igual pueden percutir en el plano lateral. Y acá está el mismo cuadro que les he presentado la otra vez, pero esto es con los ruidos patológicos. Vean los ruidos normales, traqueal, bronquial y alveolar. Y los patológicos que se dividen en continuos y en discontinuos. Hay múltiples ruidos, pero esta es como que una tablita que los resume de una mejor forma, porque hay diferentes, bastantes. Entonces, los continuos son los roncos. Estos se van a presentar como obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Significan obstrucción de la vía aérea. Los roncus, y esto pon atención, se van a presentar en bronquios de mayor calibre, por eso se dice que son expiratorios, y pon atención a eso porque vamos a escuchar los sonidos. Y las sibilancias se van a presentar en bronquios de pequeño calibre.
¿ya? Eh, la broncoconstricción nos puede causar las sibilancias, también el asma y el hipo, además de tumores compresivos. Ya también se puede presentar en insuficiencia cardíaca y esto secundario a un edema. Y los discontinuos, aquí se presentan los estertores, que son los que más o menos como scratch, y se presentan en la neumonía, eso es importante, y son de tipo inspiratorio. Estos se escuchan mejor con la campana. Los estertores significan la presencia de líquidos, la presencia de secreciones y la alteración del parénquima según estos. Estos se pueden dividir en secos o en húmedos, según tengan tos, o sea, se acompañen de expectoración o no. Los soplos van a ser ruidos bronquiales igual transmitidos por el parénquima patológico y estos sí se dividen en varios. Puede ser el tubárico, que se escucha mejor durante la inspiración y se presenta en condensación. El anfórico, que se presenta en la telectasia y el neumotórax y es más común en la resonancia. El pleurítico, que se escucha mejor durante la inspiración, es la presencia de líquido y se puede encontrar en el RAM. Y el cavernoso, que es, eso se presenta en la tuberculosis. Y finalmente los brotes. Estos se dan por el roce entre lo que va a ser las pleuras. Y esto se da obviamente cuando van a estar alteradas y este es sincrónico con la respiración. ¿Ya? Y aquí tienen entonces igual esa información y lo pueden ver lo mismo. Hemos hablado sobre los vesiculares, broncoauriculares, bronquiales, traqueales. Y aquí está lo que les he dicho, ¿verdad? Su tono, su fisiología, dónde se va a encontrar, cuándo va a ser mayor su intensidad y su duración. Esto mismo. Y la auscultación, también no debemos olvidar la transmisión de la voz, ¿verdad? La broncofonía, la pictoriloquia y la egofonía. Pictoriloquia es cuando se escucha mucho más clarito, literalmente como si te hablara el paciente. Es un ruido amplificado y se presenta en neumonías y consolidaciones. La pectoriloquia es cuando se escucha más claro. Igual se presenta en la neumonía y la consolidación. La egofonía se dice también que es el cambio de la letra I por la E, pero más se entiende como si fuera una voz caprina o una voz gangosa, ¿sí? ¿Verdad? Como si hablara Camargo. Y ese se presenta en el RAM, ¿ya? Y la ecofonía que se presenta en la parapleuritis, ¿ya? Y finalmente exámenes complementarios. Acá tenemos la radiografía, obviamente, que es la que generalmente... No, no, esos síntomas, perdón. Luego tenemos la tomografía axial computada, espirometrías, gasometrías, las punciones, las broncofibroscopías y las medias timoscopías, ¿verdad? Y aquí tenemos igual la aspiración de lo que va a ser los líquidos. Entonces, ahora vamos a pasar a escuchar lo que van a ser los ruidos. Y vamos a ver, primero vamos a ver en esta guía lo que van a hacer. Me interesa que vean la percusión. Creo que no presenta. Esperemos. Mm, mm. Ok, chicos, creo que no se puede presentar. Déjenme un ratito, lo veo. Y si no se puede, pues vamos a los ruidos. Esto sí quiero que escuchen. Ya, vamos a los ruidos patológicos. O si no, les mando los links directamente. ¿Se escucha? ¿Alguien me confirma? Mm, ¿Se sí, se escucha? escucha muy suave. ¿Se escucha? Sí, pero muy Ya. suave. Ya voy a tratar de subir el volumen. Si no, de todas formas, luego igual les voy a mandar los links. Y esa guía audiovisual es buena, pero le faltan muchas cosas, ¿ya? Es muy básico, es como para que un poco tratemos de suplir lo que no se puede hacer acá, ¿no? Que es directamente explicarles en un cuerpo. Pero ya.
Naomi, hola. Sí, No sé si soy el único, pero no nos escuchan los sonidos. sí, chicos. A ver, alguien más, confírmeme. ¿Estoy escuchando? Tal vez como está en la tableta, no se comparte. ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, desde mi dispositivo no se escucha. No sé si Ya. los otros chicos se escucharán. Ok, les voy a pasar. Ya entré por mi compu. Porfa. Espérenme. Ya, yo estoy por mi compu, chicos, que no se podía hace rato entrar. Ya, yo creo que aquí se nos va a dejar compartir, es que la tablet pues, tiene sus limitaciones. Y les voy a poner video de percusión, pero si no se escucha, avísenme pues, chicos, avísenme, ¿ya? Mm, vamos a compartirles. Ya, me confirman si se escucha. A continuación vamos a hacer la percusión del tórax. La idea es ir secuencialmente de cefálico a caudal y de lado a lado, de tal manera de ver la simetría. Para que ustedes vean, este dedo actúa como un plexímetro y debe ser sobre la costilla y con la interfaríngica distal se percute de esta manera. Se percute en los espacios intercostales y en los bordes de la escápula. Esto corresponde a una percusión indirecta sobre la región torácica posterior, percutiendo en los mismos niveles de los lados contralaterales a modo de comparación. De esta manera se va explorando primero los lóbulos y segmentos superiores, ápices y espacio intercapular, y luego los inferiores, infraescapular y a nivel de T10. Los sonidos de la percusión son hipersonoridad, resonancia y matidez. Y lo normal es resonante en el pulmón. Así podemos encontrar matidez en el derrame pleural e hiperresonancia en el neumotórax. Posteriormente, dentro de la palpación, vamos a ver la expulsión del diafragma. La idea es ver la diferencia que hay entre inspiración profunda y expiración profunda. Por favor, puedes inspirar profundamente y mantener el aire. Mantén, por favor. Aquí. Mantén, por favor. Aproximadamente aquí. Y ahora puedes botar el aire y mantenerlo en expiración profunda. Aquí podemos ver que aproximadamente son 4 centímetros de oclusión, en este caso es normal. La base del pulmón derecho es el límite inferior de resonancia y por ende el límite del diafragma. Séptimo espacio intercostal en línea medio escapular. Una diferencia normal está dada por una expansión de 4 a 7 centímetros. Se puede poner en decúbito supino o sentado y hacer una inspección y palpación similares al posterior. Luego se realiza la percusión con el mismo patrón con que se realizó anteriormente, de lado a lado, de cefálico a caudal, en todos los campos pulmonares. Se debe sentir resonancia hasta la matidez cefálica. El examinador debe fijarse que el plexímetro se coloque en los espacios intercostales y no solo en la costilla. Al lado izquierdo se encuentra el corazón, desde el tercero hasta el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, por lo que la resonancia pulmonar se altera. Vamos a percutir las axilas. No podemos olvidar los huecos supraclaviculares. Y de manera
simétrica, tal como lo hicimos por dorsal, comparando los diferentes emitores. No hay que olvidar percutir en la parte alta de la axila, porque los lóbulos superiores son mejor evaluados en estas posiciones. La percusión axilar es a veces más fácil mientras el paciente está sentado. Ya. Entonces, ahora pasemos a lo que va a ser. Vamos a pasar directamente lo de cardíaco y ya les paso a explicar cardíaco. Y los videos de los sonidos directamente se los mando. Si quieren que también les mande el link de esta guía, me dicen, si quieren. Pero como les digo, es relativamente decente, ¿verdad? No es así no es como la regla, como para que lo sigan literalmente para su tribunal, pero sí les va a ayudar a entender, por ejemplo, cosas como pulso venoso y otras cosas que por el tiempo, pues no podía explicarles la doctora. Ya, entonces vamos a ver directo auscultación cardíaca, que es lo que más me importa que hagan, y también vamos a ver percusión. ¿Se ha podido ver, chicos? ¿Sí? Sí, vamos. Ok, entonces sigamos. La auscultación debe realizarse con el tórax descubierto en una habitación en silencio. Se debe auscultar en 6 ubicaciones, las mismas en las que se realizó la palpación. La auscultación la realizaremos en el siguiente orden. Primero, foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho. En este foco, el segundo ruido se escucha más fuerte que el primero. Luego, en segundo lugar, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo. En este, el segundo tono se logra distinguir el componente pulmonar y aórtico en inspiración. En tercer lugar, el borde inferior esternal izquierdo, desde el tercero hasta quinto espacio intercostal. En este, el primer ruido se logra distinguir el componente atrioventricular derecho e izquierdo. En cuarto lugar, se ausculta el foco accesorio o de Erbs. En quinto lugar, se ausculta el ápex, siendo el punto de máximo impulso, donde habitualmente el primer tono es más fuerte que el segundo tono. Y en sexto lugar, se ausculta el epigastro. En algunas ocasiones se deben variar los focos clásicos y en situaciones especiales se podrá examinar, por ejemplo, el espacio interescapular o la zona de proyección de las carótidas. La primera, por ejemplo, frente a la sospecha de una coartación aórtica, y la segunda para objetivar posible irradiación de un soplo originado en la base del corazón. Durante la auscultación, cada una de las válvulas tiene un correlato anatómico con los focos de auscultación. Las válvulas aurículo-ventricular izquierda en ápex, aórtica y pulmonar en sus respectivos focos, y aurículo-ventricular derecha en el reborde esternal izquierdo a nivel del cuarto, quinto espacio intercostal. Al auscultar, hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario para así reconocer los sonidos que se van a ir a buscar de acuerdo al área del corazón que se esté auscultando. Como es sabido, hay ciertos sonidos que se van a escuchar más fuertes en algunas ubicaciones que en otras. Por ejemplo, el primer ruido cardíaco se escucha más fuerte en el ápex y el segundo tono se escucha más fuerte en el foco aórtico. Recordar siempre auscultar en las 6 áreas ya mencionadas, tanto con el diafragma como con la campana del fonendoscopio. Algunas veces podrá ser necesaria realizar maniobras para acercar al corazón a la pared torácica. Por ejemplo, se le puede pedir al paciente que se gire en 45 grados hacia la izquierda y exhale completamente, lo que acerca el corazón a la pared torácica y facilita la auscultación. Otra maniobra es pedirle al paciente que se siente, se incline hacia adelante y exhale completamente conteniendo la respiración, lo que ayudaría al examinador a escuchar el murmullo de la regurgitación aórtica mejor. Ya.
Entonces, mm, pasemos a percusión. Creo que acá no, ya no se hace percusión. Palpación, ocultación. Veamos ruidos y luego pasamos ya a explicarles, porque esto es lo más importantito. Los sonidos cardíacos aparecen al cerrarse las válvulas cardíacas. Lo más frecuente es escuchar solo un primero y segundo ruido. Tercer y cuarto ruido generalmente traducen patología. Primer ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula auriculoventricular derecha e izquierda. Segundo ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Tercer ruido cardíaco, es el sonido del llenado rápido en la fase pasiva temprana del diástole ventricular. Cuarto ruido cardíaco, es el sonido por la contracción auricular en el diástole activo del ventrículo. Tercer ruido en jóvenes, atletas o estados hiperkinéticos podrían ser normales. Su presencia es lo que denominamos como ritmo de galope y es característico de la insuficiencia cardíaca descompensada. El cuarto ruido cardíaco lo consideraremos en lo operacional siempre indicador de patología. El primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco definen sístole y diástole, siendo sístole el tiempo comprendido entre el primero y segundo ruido cardíaco. Como generalidad, el cierre de las válvulas del lado derecho del corazón ocurre después del cierre de las válvulas del lado izquierdo. Por ejemplo, la válvula pulmonar se cierra después de la válvula aórtica, lo cual se acentúa con la inspiración profunda. Otra generalidad que se encuentra en la auscultación cardíaca es que el cierre de las válvulas del lado izquierdo suena más fuerte que el cierre de las válvulas del lado derecho. Por ejemplo, normalmente no se puede escuchar el cierre de la válvula pulmonar en cualquier ubicación excepto el segundo espacio intercostal izquierdo. El mejor lugar para identificar el cierre de la válvula auriculoventricular derecha es el borde inferior parasternal izquierdo. El mejor lugar para escuchar el cierre de la válvula auriculoventricular izquierda es el ápex del corazón. Primer ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula mitral y tricúspide. Normalmente estos sonidos están tan próximos que se escuchan como uno. Cuando el ventrículo izquierdo se contrae, sístole, la válvula mitral se cierra generando el primer ruido cardíaco. Todo esto antes que la válvula aórtica se abra. Fisiológicamente esto ocurre porque la presión aórtica es mayor que la de la aurícula izquierda. Por lo tanto, es más difícil abrir la válvula aórtica que cerrar la válvula mitral. Segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco es la combinación de los sonidos del cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Dado que la presión de la aorta es significativamente mayor a la que existe en la arteria pulmonar, esta válvula normalmente cierra primero. Así, el A2 normalmente precede y es más fuerte que el P2, esto debido a la mayor presión relativa en la aorta. Desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. El segundo ruido puede ser mejor escuchado como un sonido desdoblado en la inspiración, dado que la inspiración incrementa el retorno venoso al corazón y prolonga el flujo a través de la arteria pulmonar. Se retrasa aún más el cierre de la válvula pulmonar. La inspiración también reduce el retorno de la sangre a la aurícula y ventrículo izquierdo, lo que genera menor presión en el ventrículo izquierdo
y por consiguiente la válvula aórtica cierra antes. Tercer ruido cardíaco. En la diástole ventricular reconocemos dos fases. La primera consiste en una fase de flujo pasivo, rápido de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, cuando éste se expande y se sensa como una succión desde la aurícula izquierda, originando el tercer ruido cardíaco. Este puede ser normal en pacientes jóvenes, y por otro lado, el tercer ruido es audible en la sístole ventricular en disfunción ventricular debido a pobre contractilidad, infarto agudo, miocardiopatía dilatada o aumento del volumen ventricular, situación que podría verse en insuficiencia mitral, reflujo aórtico, con comunicación interventricular o ducto arterioso persistente, y se oculta con una cadencia entre el R1, R2 y R3. Cuarto ruido cardíaco. La segunda fase de la diástole ventricular es activa. Consiste esto en una contracción de la aurícula izquierda, llevando a una especie de atrial kick, empujando la sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, generando el cuarto ruido cardíaco. Puede estar presente también en sujetos jóvenes o atletas. El cuarto ruido además es escuchado como un ruido en disfunción diastólica y rigidez del ventrículo izquierdo, ya sea por isquemia o hipertensión, y es audible como un galope, R4, R1, R2. Ya, entonces ahora les explico rapidito lo que va a ser el cardíaco y hasta ahí vamos a quedar porque ya se ha vuelto un poquito pesadito. ¿Ya? Les voy a sacar captura para su asistencia. Ya. Me avisan y se ve. Ok. Vamos más adelante. ¿Ya se ve, chicos? Sí, se ve. Ok. Ya, entonces vamos, repito, con tórax cardíaco. Sigamos. Bueno, interrogatorio es importante. Edad, profesión, ocupación, procedencia. En el interrogatorio, pues las principales causas por las que va a venir el paciente: dolor precordial, palpitaciones, fatiga, además de edema, disnea y cianosis. Es importante preguntar la forma del comienzo, cuál ha sido la causa desencadenante para poder evidenciar su etiología y también realizar el diagnóstico diferencial. Entonces acá podemos ver lo que va a ser la ingurgitación yugular, nuevamente los dedos en palillo de tambor, y hasta podemos encontrar, bueno, que ya serían radiografías y en electrocardiogramas, alteraciones como ser, pues, agrandamientos cardíacos, etc. ¿Ya? Primero la disnea, pues esto ya es importante tanto para tórax como para cardíaco, es la dificultad respiratoria, ¿no? Que va a causar una sensación desagradable que se define como falta de aire o una respiración difícil. Es tanto un signo como un síntoma y puede presentarse de forma aguda, puede ser por un cuerpo extraño, alergia, asmas, arritmias, embolismo, puede ser infarto o falla aguda del ventrículo izquierdo, o de forma crónica secundario a la insuficiencia cardíaca, y esto es importante ya que es parte de los criterios de Framingham.
enfermedad obstructiva pulmonar crónica EPOC. Y según su aparición puede ser de grandes o medianos, mínimos o incluso en reposo. Y para eso tienen la clasificación de la en New York, no sé qué, algo así. La cosa es que eso lo dividen, ¿no? En grandes esfuerzos de diferentes tipos, eso ya les van a ir preguntando en medicina interna y creo que también les preguntan en su año. De grandes esfuerzos, después obviamente una persona normal, ¿no? Que corre o que hace ya una actividad física muy grande. De medianos esfuerzos es cuando sube unos 3 pisos o camina unas cuantas cuadras. De mínimos esfuerzos es ya cuando realiza una caminata un poquito más exhaustiva. Y en reposo es cuando, o sea, de mínimos esfuerzos es cuando hace cosas simples como comer, como peinarse, o sea, mínimos esfuerzos. Y reposo ya es cuando no está haciendo absolutamente nada y aún así tiene dificultad para respirar. La cianosis se define como la coloración pues, obviamente azulada de la piel, y esta puede ser de tipo central, que va a ser de origen cardiopulmonar, y se dice que es caliente, es decir, se toca la cianosis y si es caliente, pues es de origen cardiopulmonar. Y si es periférica, es fría y se dice que es de origen vascular. ¿Ya? Puede ser cuantitativa, bueno, eso también, porque va a ser la presencia de más del 5% de la hemoglobina reducida en sangre. Y para eso también hay fórmulas, pero no lo vamos a tocar acá. Entonces aquí podemos evidenciar, ¿verdad?, la cianosis en los neonatos. Y el dolor torácico debemos definirlo en dos tipos, el típico y el atípico. El típico es de la causa conocida, que puede estar en angina, infarto, disección de la aorta o incluso en esofagitis. Y el atípico es que no va a tener un origen determinado. Y esto es también lo que se denomina el signo de Levine, entonces que es la precordalia, ¿verdad? Que se manifiesta, o sea, de forma típica es lo mismo, el dolor precordial, que si irradia hacia lo que va a ser el brazo, puede llegar hasta la mandíbula o hasta la mitad del rostro. En cambio, el atípico se presenta con otras cosas, ¿no? El otro se define porque se ve al paciente ya cansado, se le ve sudoroso, se le ve nervioso, ¿ya? Entonces, para la exploración clínica tenemos que tener las condiciones ambientales, ya sabemos, la exclusión y las posiciones. Siempre debemos estar a la derecha de nuestro paciente, ya lo sabemos. El paciente debe estar en posición supina a 30 grados o a 40 grados en la posición de semi-Fowler. También podemos ocupar, como hemos visto también en el video, la posición de pachón, así es lo que se llama el decúbito lateral izquierdo, y la posición de azuleil, así se llama, la que es sentada e inclinada hacia adelante. Esto nos permite apreciar mejor los diferentes focos, es decir, los focos o sea, las válvulas auriculoventriculares y sus focos se van a evidenciar mejor en la posición de pachón. Estos son los focos de la punta y los focos de la base son los focos aórtico y pulmonar, y estos se evidencian mejor en la posición de azuleil porque nos permite aproximarlo más hacia lo que va a ser la parrilla costal. Entonces esto ya no vamos a rondar, es la ubicación del corazón según el mediastino, esto es importante también que lo sepan. Y la exploración, aquí está, ¿verdad? La primera tenemos al paciente, va a estar sentado, semi-Fowler, luego tenemos la de azuleil y la de pachón. En cuanto al A, el B y al C, aquí creo que sí se ve en puntero, eso. Ya. Y pues para la exploración ya sabemos que vamos a hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. En su tribunal, inspección, palpación y percusión entra uno solo y es la única habilidad que se hace en 5 minutos. Bueno, y auscultación entra, es solo sueltito, auscultación, y se hace como las otras, normal, 4 minutos. Esta es la única que se hace en 5, estas 3, y esta solo en 1. Ya, entonces que si les toca tienen que meter estas 3 en una, que es relativamente sencillo y lo vamos a hacer rápido, inspección, palpación y percusión, que lo hemos visto y también nos mandé el video a sus grupos. Y de auscultación es lo que ahora les quiero explicar mucho mejor y les voy a pasar mi protocolo personal porque yo he hecho el año pasado para mi tribunal auscultación y me ha ido muy bien. Entonces, pues, ¿cómo no voy a querer que les vaya bien también a ustedes? ¿Ya? En la inspección pasiva, nuevamente evidenciamos la forma, el tamaño, la simetría, características de la piel, arquitectura de la región y configuración externa. Nuevamente, posicionamos a nuestro paciente y hacemos una inspección general, donde acá va a ser mucho más importante evidenciar cianosis y el edema, que lo hemos visto en las imágenes, ¿verdad? El signo de Godet, que es presionar nuestros dedos y dejar. La ingurgitación puede presentarse en diferentes grados. El grado 1 es cuando llega a 2 centímetros de lo que va a ser el escroto externo, o sea, el borde de la clavícula, perdón. Cuando llega hasta la mitad del cuello es grado 2, cuando llega hasta el ángulo de la mandíbula es el grado 3 y el grado 4 es cuando llega hasta el pabellón, y el signo de Evans es cuando hace palpitar lo que va a ser el pabellón, ya por el pulso venoso que lo va a mover. En cuanto a la forma, aquí sí pueden describir lo que va a ser el pectum excavatum o el pectum carinatum, que creo que aquí ya es más relativo. El pectum carinatum, pues excavatum, lo que ya hemos visto. La simetría, pues obviamente que no sea una cariopatía congénita, ¿verdad? Piel, tejido celular subcutáneo, pues cambios de color generalizados por la equimosis de la warfarina, las cicatrices y el enfisema.
O sea, recontra fácil pasiva. Lo mismo que tórax, pero un poquito más dirigido hacia cardíaco. Ya, en cuanto a la activa, ya vamos a pasar a otras cosas. Acá está. Y tenemos los latidos. Primero va a ser el supraesternal. La ausencia de este no va a ser patológico. Entonces, si va a ser de gran amplitud, puede presentarse en lo que va a ser hipertensión arterial, aneurismas, insuficiencias aórticas. No se evalúa el callado de la aorta. Luego tenemos el latido pulmonar. Este se evalúa en el segundo espacio intercostal izquierdo y no se evalúa la arteria pulmonar. Puede estar presente en hipertensión, en insuficiencia, y este nunca va a ser normal. Bueno, el otro sí puede encontrarse de forma relativamente normal, pero el otro no, el segundo no. Luego tenemos el epigástrico, que ese también se evalúa en abdomen, donde evaluamos lo que va a ser la región epigástrica, el ventrículo derecho, y puede presentarse en aneurismas y en hipertrofia del ventrículo derecho. Y el último, que es el de choque de punta, y este sí es el más importante. Entonces acá pueden ver las áreas donde vamos a ir evaluando estos. El choque de punta es el más importante, ya que primero tenemos que ver su localización, es decir, dónde se va a encontrar este latido, pues quinto espacio intercostal, línea medio clavicular en el lado izquierdo, ¿verdad? Su intensidad, este puede ser visible en menores de 25 años, pero no tiene que ser muy amplio, a eso me refiero, es decir, intensidad, cuánto levanta de la parrilla costal, es decir, levantamiento. Luego la extensión, este ya va a ser en sentido periférico, ¿me entienden? Extensión, que no tiene que sobrepasar los 2 centímetros o un espacio intercostal. Luego tenemos la frecuencia y el ritmo, que eso ya entraría un poco más en lo que va a ser auscultación. Ya, aquí está, lo mismo que les decía, ¿ves? Latidos ajenos, todo eso. Para la palpación tenemos que evaluar tanto lo que va a ser la sensibilidad, los latidos, los frémitos, frotes, movimientos pulsátiles, el choque de punta, las vibraciones valvulares igual que se pueden encontrar, los frémitos o trill, que ya les dije que es la percepción táctil de un soplo. El soplo es el choque de lo que va a ser la sangre contra las superficies, y la percepción táctil de este es el frémito o trill. También podemos palpar lo que va a ser ritmos o galopes y roces pericárdigos, ¿ya? Ya que está, la técnica de la palpación. Como les dije, evaluamos, ¿no? Con los movimientos circunscritos de la doctora. Los focos también pueden ser de la base a la punta o de la punta a la base, haciendo movimientos circulares, como podemos ver acá. Evaluamos todo eso y luego vamos a evaluar los latidos. Lo mismo, posicionamos nuestros dedos, principalmente es el choque de punta el que más se evalúa, y le pedimos a nuestro paciente de que se ponga, como acá en la posición de pachón, sin levantar nuestros dedos. Acá puede encontrarse, o sea, podemos llegar a no percibir lo que va a ser el latido, el choque de punta, pero sí o sí acá tendríamos que sentirlo. Por la aproximación y la posición de pachón se siente fuerte y se debe sentir. Ya acá nuevamente igual encontramos y palpamos con la punta de los dedos y realizamos la maniobra de pachón. La percusión ha sido suplantada por la radiografía, pero es importante que la sepan hacer y también mantener en su tribunal. Entonces nos va a servir para delimitar lo que va a ser la silueta cardíaca. Y que yo sepa, acá no hay tantas imágenes, pero voy a tratar de explicarles con estas. Primero trazamos una línea hepato-punta, es decir, vamos a trazar una línea que venga desde el choque de punta, que previamente lo hemos identificado, o sea, lo palpamos, y en el choque de punta realizamos una marca. ¿Ya? Pónganse que va a estar por acá. Y luego vamos a realizar una punta que tiene que ir hasta la matidez hepática. Pero ¿cómo vamos a encontrar esa matidez? Pues empezamos a esta altura y vamos a percutir más o menos desde el segundo espacio intercostal en la línea medio clavicular hacia abajo, y identificamos el cambio de la sonoridad pulmonar a la matidez hepática. Una vez que encontramos esa línea, pónganse por acá, vamos a marcar acá y juntamos esta marca con la que hemos hecho antes. Entonces generamos una línea así, ¿verdad? Un tanto oblicua. Entonces esta línea que hemos generado la dejamos ahí tranquila. Y volvemos a empezar desde acá, desde el segundo espacio intercostal, percutiendo hacia lo que va a ser la región cardíaca. Desde acá no pregunto por qué, pues desde acá se hace. Se pueden saltar si quieren el esternón o si quieren ya lo percuten, pero bueno, ya sería un sonido mate, ¿no? Entonces identificamos el cambio de sonoridad hasta acá, matidez, la matidez cardíaca. Entonces vamos marcando y realizamos así, o sea, vamos descendiendo en líneas verticales hasta llegar a la línea que hemos trazado. Entonces cuando llegamos a la línea ya no marcamos. Y acá vamos a marcar como diferentes puntitos, ¿verdad? A este nivel, donde encontremos la matidez cardíaca. Y luego vamos a empezar en este lado. De la línea medio axilar hacia la línea axilar anterior, igual vamos a ir percutiendo, es decir, percutimos, identificamos de nuevo el cambio de sonoridad a matidez. Lo mismo, alrededor, entran más o menos unas 3 a 4 líneas verticales, y identificamos lo que va a hacer. Se va a formar más o menos como un rectángulo, ya como un cuadrado, un rectángulo. Y le pedimos al paciente de que realice un puño y comparamos el tamaño de su puño con este tamaño cardíaco y debe coincidir.
Hemos tenido en el anterior semestre uno de sus compañeros que era bastante grandote, o sea, era alto el muchacho, y realmente su figura cardíaca ha sido mucho más extensa, llegaba hasta acá de su compañero. Y al momento nos hemos asustado y hemos dicho, wow, pero le pedimos de que haga el puño y pues sí coincidía, era porque el muchacho era pues grandote, ¿verdad? Su biotipo. Ya, entonces ahora aquí es donde quería llegar, la auscultación cardíaca. Vamos a identificar ruidos cardíacos normales, que como en el video lo han podido ver, les he explicado hasta con fisiopatología por qué se dan los ruidos. Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido y el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Estos son los que entran entre la línea normal. O sea, primer y segundo ruido sí o sí son los normales, ¿ya? Tercer ruido y generalmente el desdoblamiento del segundo ruido ya entran entre un normal y patológico, están en el limbo. Y luego tenemos los sí o sí patológicos, que ya son el cuarto ruido, ¿ya? En cuanto a la auscultación, bueno, tenemos estos ruidos, ya los he dicho, paradójico fijo y en cuanto al desdoblamiento. Y esto es algo más que les quiero explicar. Primero vamos a identificar lo que van a ser los focos. Los focos, tenemos los focos de la base y los focos de la punta, ¿verdad? Los focos de la base van a ser el aórtico y el pulmonar. El aórtico en el segundo espacio intercostal y el pulmonar igual en el segundo espacio intercostal. El aórtico en el lado derecho y el pulmonar en el lado izquierdo. Luego, en el tercer espacio intercostal, tenemos el aórtico accesorio o el DER, el tricuspidio en el cuarto espacio intercostal o hasta el quinto, y su proyección accesoria también hacia lo que va a ser la apófisis y foides, ¿verdad? No es necesario que lo diga, pero está. Luego tenemos el foco mitral, y acá vamos a explicar eso, perfecto. El foco mitral, que va a estar en el quinto espacio intercostal. Entonces, primero, cuando ustedes se presenten a su paciente y hagan todo eso, identifiquen los focos y háganlo de forma rápida. No se queden tanto tiempo, o sea, háganlo directamente. Aórtico, aquí está. Si quieren que se vea mejor, bonito, igual pueden definir áreas. La área esternoclavicular, la área mesocárdica y la área epigástrica. Como ven, hay muchas más áreas, pero pueden decirlo también porque está presente. Después de haber identificado sus focos, obviamente su paciente tiene que estar en posición semi-Fowler para esto. Por favor, no está sentado su paciente, ya está en semi-Fowler, acostado a 30-45 grados. Van a hacer la revisión de los focos de forma sistemática y comparativa. Es decir, si empiezo desde acá y voy aórtico, pulmonar, accesorio, tricuspidio, mitral, tengo que seguir esa misma línea. No puedo saltarme de aórtico a mitral o de aórtico a tricuspidio, tricuspidio pulmonar, no. Si empiezan de arriba, terminan abajo, y si empiezan de abajo, terminan arriba, ¿ya? Sistemática en una dirección y lo hacen con la membrana. Entonces, primero vamos a ir a auscultar lo que van a ser los ruidos normales. En el primer foco en el que se van a quedar, pónganse, nos vamos a quedar acá, en el foco aórtico. Van a evaluar primero el ritmo, lo mismo que hemos hecho en pulso. Durante 5 segundos se quedan evaluando el ritmo. Tiene que ser rítmico. Si no es rítmico, pues no van a poder seguir el siguiente paso. Ya, o sea, si es rítmico, ya en un paciente normal, luego evaluamos la frecuencia y durante 15 segundos la vamos a evaluar y la vamos a multiplicar por 4 y eso nos va a dar la frecuencia cardíaca. Porque si fuera rítmico, pues tendría que quedarse un minuto completo, ¿verdad? Como les he dicho en pulso. Ya. Esos son los primeros dos. En el primer foco, solo eso. Y en los demás focos van a identificar los ruidos. Simplemente eso. Primer ruido y segundo ruido. Si están normales o si están patológicos o si hay ruidos sobreagregados, ¿ya? Y generalmente nos quedamos de 3 a 5 ciclos en cada uno. Tampoco es ir tan rápido ni tan lento. ¿Ya? Y mientras vayan haciendo esto, tienen que hablar. Por eso esta habilidad es de mucha práctica, chicos, porque como se van a poner el estetoscopio, como que van a escuchar doble las cosas, porque van a escuchar acá y van a tener que hablar, pero lamentablemente sí, mientras vayan avanzando tienen que hablar y también tienen que decir bastante patología, ¿ya? Entonces, el primer ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, como lo han visto en el video, y el segundo ruido es el cierre de las semilunares. Esto es normal y tienen que diferenciar entre el uno y el otro. Y para diferenciarlo hay 3 formas, ¿ya? El primero es a través de la intensidad. Los ruidos de la punta van a ser más intensos que los ruidos de la base, es decir, R1 va a ser más intenso que R2. En cuanto a los periodos sistólico y diastólico, entre el pequeño y el gran silencio, como pueden ver en el video, entonces también se puede evidenciar. Y el otro, y el que pienso que más les va a servir, es el del pulso. El primer ruido, el cierre de estas, va a coincidir con lo que va a ser el pulso. Y esto también nos va a permitir diferenciar soplos tanto sistólicos y diastólicos. O sea, es para eso, para lo que utilizamos la diferenciación de estos dos ruidos. Ahora bien, como han visto igual en el video, fisiopatológicamente se presenta el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Y esto sí tienen que mencionarlo, por favor, ¿ya?
Esto vamos a hacerlo, o sea, este desdoblamiento fisiológico lo vamos a evidenciar pidiéndole a nuestro paciente de que respire profundo, y tienen que pedirle, respire profundo, por favor. Su paciente va a respirar y eso va a incrementar lo que va a ser el retorno venoso, por lo cual va a retardar lo que va a ser el cierre de las válvulas, ¿verdad? Va a haber mayor volumen, mayor llegada y todo esto. Ya, ese es el desdoblamiento fisiológico. Se escuchaba, esta es la mnemotecnia que se utiliza, ¿no? Loop, dup para no normal. En el desdoblamiento fisiológico se escucha loop, drup, ese es el desdoblamiento fisiológico. ¿Ya? Ahora, hay un desdoblamiento patológico que se denomina en dos. Uno es el paradójico y otro es el fijo. El paradójico es cuando el paciente se va a encontrar, o sea, se va a encontrar, cuando respire, cuando le pedimos de que respire y de que haga esa maniobra, se va a normalizar, pero cuando esté el paciente normal sin hacer nada, pues se va a encontrar este loop, y esto significa un retraso del componente aórtico. Entonces se va a presentar en estenosis aórtica, en el bloqueo de la rama izquierda, se puede presentar en hipertensión, en hipertrofia del ventrículo izquierdo y en comunicación interventricular. Entonces, como pueden ver, es más que todo del lado izquierdo y todo eso. Y el fijo es cuando en inspiración, o sea, le realizamos al paciente la maniobra, o en normal se va a encontrar igual, o sea, en ambas no va a perderse el desdoblamiento patológico. Y esto es por un retraso del componente pulmonar. Se da en hipertrofia del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar y en el bloqueo de rama derecha, que es muy común en Chagas, ¿ya? Eso es importante. Ya hemos ido con el desdoblamiento patológico del segundo ruido. Hemos visto el fisiológico y patológico del segundo ruido. Ahora vamos con el tercer ruido, que no sé si tengo otra imagen. Ya, entonces, para el tercer ruido, como han escuchado igual en el video, para esto utilizamos igual maniobras de Pachón y Azoulay. Este va a ser normal en pacientes menores de 25 años, porque han visto es lo que va a ser la fase del llenado ventricular pasivo. Es decir, en estos pacientes se presentan normalmente, pero en los pacientes patológicos, es decir, mayores de 25 años, se puede encontrar en una insuficiencia cardíaca. Y esto va a ser porque este llenado ventricular pasivo va a causar una vibración de la pared. Y en una insuficiencia cardíaca las paredes van a estar flácidas, es decir, lo va a hacer vibrar mucho más. Y esto es lo que se va a percibir. Y el cuarto ruido es el llenado ventricular activo, como han visto. Y este se encuentra en insuficiencia cardíaca ya en su fase más terminal. ¿Ya? Ya estamos terminando. Entonces, luego vamos a evaluar los soplos. Los soplos van a ser estos flujos turbulentos que ya les dije, ¿no? Si se percibe taxis es un trill, si no es un soplo, es el flujo turbulento de la sangre que se va a chocar contra las estructuras. Y si encuentran un soplo, tienen que caracterizarlo en cuanto a su intensidad, su localización, su timbre y su tono. Intensidad, para eso tienen los grados. El grado 1 es cuando es débil, el grado 2 es cuando es débil, pero se oye en una habitación en silencio. El número 3 es claramente audible. El 4 es cuando va a ser moderado y se va a presentar ya con el frémito o el trill. El 5 es fuerte y el 6 ya es intenso, incluso se puede oír a distancia. ¿Ya? Entonces tienen esos grados. Luego la localización, en qué foco vamos a encontrar el soplo. Su timbre, porque hay diferentes tipos de timbre, pero ya no los voy a llamar con eso, si es grave, si es más agudo, todo eso. El tono, si es aspirativo, es en insuficiencia, y si es expirativo, es en estenosis. Y su duración, esto lo vamos a ver un poco más acá. A ver, déjenme acá. Acá. Aquí está, eso, ya. Eso quiero que vean. Si se va a presentar en todo el ciclo cardíaco, se denomina pansistólico u holosistólico. Si se va a encontrar solo, también se denomina meso, ¿ya? Si se encuentra solo al inicio, se denomina protosistólico. Y si se encuentra al final, pues se denomina telesistólico, ¿ya? También hay eyectivos y de otros tipos, pero eso es lo principal. Y finalmente se encuentran chasquidos o clics. Los chasquidos y clics se presentan en las superficies valvulares, es decir, es por deficiencia del cierre o de las aperturas de las mismas. Y eso ya es patología valvular. Aquí está eso que les decía. Y acá, para la interpretación de los soplos, esa tablita va a ser muy útil. Esto ya, si quieren, pueden mencionarlo. O sea, todo lo que les he dicho hasta antes es lo que entraba en mi protocolo personal para presentar. Pero esto también tienen que saberlo, obviamente. Entonces, si el soplo se presenta en el periodo sistólico y es en el foco tricúspide mitral, insuficiencia. Si se presenta en el soplo sistólico, pero en el aórtico pulmonar, estenosis. Si es diastólico y se presenta en el tricúspide mitral, estenosis, y si es diastólico y se presenta en el aórtico pulmonar, insuficiencia. ¿Sí? Esto para que lo sepan.
Y pues como harían un registro escrito de un examen de inspección, pues pueden ver que tienen que describir lo que va a ser el latido de punta, en qué espacio se encuentra, si no se observan deformidades ni otros movimientos. Palpación, choque de punta palpable, en un lugar visible no se palpan otros movimientos ni roces, ¿verdad? Percusión, área cardíaca percutible dentro de límites normales. Y la auscultación, ruidos cardíacos normales, rítmicos de buen tono e intensidad, no se escuchan ruidos accesorios, soplos ni roces. Y su frecuencia cardíaca, que la tienen que medir. Y ya, esto es un poco más para que vean lo de patología pulmonar y las diferentes, las diferentes terapéuticas que hay al respecto. Y eso sería, chicos. Y bueno, pues esto era parte de lo que el doctor Obama enseñaba. Y espero que les haya servido. Y si hay dudas, pues ahora es el momento en que deberían hacer. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, si alguien ha grabado, porfa me pasan o pasan al grupo el link. Y nos vemos el día o después de vacaciones. Si quieren practicar esta parte, me dicen, pero como han visto es más hablar y que sepan de qué es lo que están hablando mientras se muevan en los focos, porque hacer como tal, o sea, no es la gran cosa, solo tienen que moverse, o sea, en los focos, saber identificar y mover sus estetos en los focos y moverle a su paciente, o sea, de lado, en las posiciones, es solo eso. Lo demás es que sí o sí tienen que saber la patología, o sea, de qué ruido es, qué están hablando y todo eso. Entonces, si quieren practicar esa coordinación, pueden practicarla en sus casas o pueden practicarla después de la semana médica o incluso tal vez durante. ¿Ya? Muchas gracias, Oxy. Gracias, Naomi. Ya, chicos. Entonces, nos vemos. Se cuidan. Bye, bye.